favor, necesito verlos. Sus micrófonos apagados, solamente en el momento de que deseen participar lo pueden activar. Recuerden que esta sesión está siendo grabada. Lo que les pido es respeto durante toda la sesión. Ello quiere decir evitar estar conversando, contestar teléfonos y reírse, pues, ¿no? Porque a veces así sucede, que uno se encuentra riéndose si tiene que llamarles la atención. Si hay una pregunta, yo preferiría que lo hagan al final, por favor. Una tolerancia de 5 minutos para poder iniciar, falta uno, y mientras tanto algunos todavía recién se están uniendo a la reunión. En total, ¿cuántos son ustedes entre las dos filiales? ¿Alguien tiene el dato? Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, sí se observa. Sí, doctor. Muy bien. Como les dije, soy médico asistente del Hospital Reategui, otorrinolaringólogo, docente de OPAVIA desde hace algunos años, si mal no recuerdo, 6 años. Los objetivos de esta reunión es poder estudiar la nariz, ¿no? Lo que corresponde a la pirámide nasal y las fosas nasales, y una de las patologías bastante frecuentes que es la rinitis, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos del día de hoy, pues nosotros tenemos que identificar las estructuras que conforman la pirámide nasal y el septum nasal y conocer los aspectos epidemiológicos, clínicos, de diagnóstico y tratamiento de la rinitis alérgica. Debemos entender nosotros que la nariz, pues, es una estructura piramidal que está ubicada en la parte medial de la cara y que está formada por una bóveda ósea, una bóveda cartilaginosa, el lóbulo punta nasal y el septum nasal, que es la que la divide en fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda. En cuanto a lo que es la bóveda ósea, es decir, los huesos que forman la pirámide nasal, tenemos a la apófisis nasal del hueso frontal, a los huesos propios de la nariz, a la apófisis ascendente del maxilar superior, y la bóveda cartilaginosa, que sería los cartílagos laterales, y las alas del tabique nasal. El lóbulo, que sería la punta nasal, tiene también las alas nasales, ¿no? En todo caso las narinas, la columela, que es la parte medial, fibrosa, ¿no? Que es la que nosotros encontramos en la parte anterior de la nariz. Y lo que es el septum nasal, que yendo desde atrás hacia adelante, vemos que está formado por la lámina perpendicular del esmoides, del hueso vómero hacia abajo, el cartílago cuadrangular o septal hacia adelante, el septum membranoso, que es la columela, ¿no? Y en el piso de la parte anterior, el hueso palatino. Nosotros viendo a la nariz, pues vemos que después de los huesos propios continúan lo que son los cartílagos laterales, ¿no? 2 a cada lado, y continúan hacia adelante los cartílagos alares, ¿sí? Que también son 2 a cada uno, y viendo la nariz, pues de abajo hacia arriba, vemos a la columela y al septum nasal después de ella, y las fosas nasales con la entrada a las fosas nasales, que serían pues las narinas, ¿no? Que son 2 a cada uno, una a cada lado, perdón, y estas fosas nasales pues terminan comunicándose con la rinofaringe a través de las coanas. Entonces, la pirámide nasal, volviendo a recapitular, es una estructura osteofibrocartilaginosa, ¿no? Y hay que tener en cuenta porque cuando existen lesiones traumáticas, no solamente se lesionan los huesos, sino también las estructuras fibrocartilaginosas. El tejido nasal
está constituido por piel, como ustedes se dan cuenta es delgada, ¿no? Porque está prácticamente adosada a la musculatura ósea. La capa adiposa superficial es casi inexistente. Hay una capa fibromuscular, una capa adiposa profunda, una capa fibrosa longitudinal y ligamentos interior domal. La irrigación está en base a los dos sistemas carotídeos, ¿no? La carótida externa y la carótida interna, ambas a través de la arteria facial y maxilar interna, y la arteria oftálmica son las que dan una irrigación, tanto a la parte externa de la pirámide como a las fosas nasales. El drenaje está a cargo de la vena facial, al tronco tirolingual facial y al maxilar interno y a los plexos pterigoideos y alveolares, y la vena oftálmica a través del plexo cavernoso. La irrigación, tenemos una irrigación motora a cargo del nervio facial, una inervación sensitiva a cargo del sexto y octavo par del trigémino, perdón, al quinto par, que sería el nervio trigémino por sus vías nerviosas 1 y 3, ¿no? Y la parte sensorial, la olfatoria, que es a cargo del primer par craneal. Las fosas nasales es parte que no he considerado aquí. Tienen pues lo que sería un piso, un techo, una pared lateral y una pared medial, ¿no? El techo, yendo de delante hacia atrás, estaría formado por los huesos propios de la nariz, la lámina cribosa del hueso esmoides y el cuerpo del esfenoides, ¿no? Y el piso estaría formado por el hueso palatino y el maxilar superior, ¿no? La porción horizontal del hueso maxilar. Y las paredes laterales serían parte de lo que serían los cornetes medios, superior e inferior, ¿no? Y en estas estructuras también encontramos los ostium, que no es otra cosa más que los orificios por donde drenan las secreciones de los senos pranasales. La pared medial, como dije hace un momento, de delante hacia atrás o de atrás hacia adelante, está formado por la lámina perpendicular del etmoides. En el piso estaría formado por el hueso Bodmer y hacia adelante por el cartílago septalo cuadrangular y lo que sería la columela, que es el tejido fibroso. Bien, ahora yendo a las patologías clínicas que nos interesan el día de hoy, es hablar pues de la rinitis alérgica. Vamos a empezar por ella, por ser la más frecuente, y luego hablaríamos muy someramente de los otros tipos de rinitis, ¿no? Entonces, a la rinitis alérgica se la conoce como un proceso inflamatorio crónico creciente o menguante basado en la inmunoglobulina E, que ocurre en respuesta a proteínas ambientales típicamente inocuas en personas normales. Esto quiere decir de que en personas normales estas proteínas, ¿no? Estos alergenos no van a causar problemas, pero en pacientes susceptibles ya generan problemas, ¿no? Y estaríamos hablando de una reacción inflamatoria de las fosas nasales que se traduce pues en congestión, rinorrea, prurito, estornudo, ¿no? Que es lo que identifica una rinitis alérgica. La prevalencia, pues, su conducción común en Norteamérica se reporta, ¿no? En más de 60 millones de personas anualmente. Hay que tener en cuenta de que a medida de que las ciudades se van desarrollando, ¿no? Esta enfermedad incrementa, ¿no? Y se habla de la polución, de la contaminación medioambiental, que es la que favorece su presentación. Ocurre del 10 al 30% en adultos y un 40% en niños. Los factores de riesgo para el desarrollo de la alergia son los antecedentes familiares de atopia, la inmunoglobulina E sérica mayor de 100 unidades por mililitro antes de los 6 años de edad, clase socioeconómica más alta, les decía de que en ambientes más desarrollados o en regiones más desarrolladas pues son más prevalentes, el parto por cesárea y la presencia de una prueba de punción cutánea con alergia positiva, niños que no han sido lactados, ¿no? Lactancia artificial, los niños con antecedentes familiares bilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Pues hijos de padre y madre alérgicos, ¿no? Pueden desarrollar síntomas más frecuentemente y a una edad más temprana que aquellos con una historia familiar unilateral, es decir, uno de los progenitores que tengan antecedentes alérgicos o atópicos.
La sensibilización a los alergenos generalmente se inicia entre los 6 meses y los 2 años de edad. En cuanto a la fisiopatología, hablando de la rinitis alérgica, esta cuenta con una fase de sensibilización inicial, es decir, es el primer contacto del paciente con el alergeno específico, ¿no? Los síntomas de la rinitis alérgica son secundarios a una respuesta de tipo inmunitario, estamos hablando de la acción de la inmunoglobulina E, ¿sí? Generada por una hiperreactividad entre los distintos tipos de alergenos. El antígeno se une a los linfocitos CD4, disculpe la interrupción, pero están todavía recién ingresando a la sesión. Los antígenos se unen al linfocito CD4 de los subtipos TH2. Los linfocitos TH2 sintetizan citoquinas, interleucinas 3, 4 y 3, y estas se unen a un receptor en los linfocitos T y B, ¿no? Un isotipo de linfocitos B que sintetizan inmunoglobulina E específicas, y estas se unen a los mastocitos en los tejidos basófilos y basófilos circundantes. La fase clínica, ¿no? Es una nueva exposición del alergeno, y este se va a unir a la inmunoglobulina E del mastocito. Y la etapa 1 es la etapa de degranulación de los mastocitos con liberación de sustancias preformadas, ¿no? Como la triptasa y otros de nuevo cisteín, leucotrienos C, D y E, y prostaglandinas D2, lo que va a presentar la rinorrea acuosa y la obstrucción nasal. Y la etapa 2 ocurre luego de 4 a 8 horas, ¿sí? De la exposición al alergeno. Aquí existen atracción de células inflamatorias, migración a través del endotelio, infiltración de la mucosa por eosinófilos basófilos, neutrófilos, macrófagos y linfocitos T activados. Hay una liberación de mediadores y liberación de moléculas de adhesión celular y selectina E, que permiten la adhesión al endotelio antes de su penetración a los tejidos. Es decir, el ser humano se pone en contacto con el alergeno, y esa sería la etapa de sensibilización, ¿no? Después de esta etapa donde ya se genera pues todo ese proceso, esa cascada inflamatoria, a la segunda etapa, que es la etapa de reexposición, comienza entonces a presentarse el tema de la apariencia de los factores de inflamación, y que se desencadenan en un estadio clínico, y esa es la respuesta a todo el proceso, ¿no? Existe una clasificación tradicional, pero la que se usa actualmente es la clasificación del consenso ARIA. Entonces, en la clasificación tradicional tenemos a una rinitis estacional, perenne y laboral. La estacional tiene una gran variedad de alergenos que se encuentran en el aire libre, siendo el principal de ellos el polen. La perenne se asocia a la exposición de alergenos en lugares cerrados, ácaros de polvo, proteínas, animales, hongo del domicilio. O sea, generalmente son intradomiciliarios, ¿no? Y el tema laboral es que solamente se desencadena la patología cuando el paciente se expone en su área laboral a ciertos productos como níquel, cromo, penicilina, cefalosporinas, metacrilatos. Pero el tema de la clasificación actual es esta que ustedes están observando, que la va a clasificar de acuerdo a la intensidad, ¿no? De esta enfermedad en leve o moderada o grave, y de acuerdo a al tiempo, en intermitente y persistente. Intermitente cuando los síntomas duran más de 4 días a la semana y duran más de 4 semanas. Persistente, perdón, menos de 4 días, menos de 4 semanas. La persistente cuando duran los síntomas más de 4 días a la semana y más de 4 semanas. Y la intermitente cuando no interfiere para nada en la calidad de vida del paciente, y la moderada grave es cuando ya interfiere con la calidad de vida de la persona, ¿no? Entonces, la intermitente puede ser leve o puede ser moderada grave, y la persistente puede ser leve o puede ser moderada grave. Va a depender de si interfiere o no con la actividad diaria y del tiempo que dura los síntomas. Las comorbilidades asociadas a la rinitis, ¿no? Son los dolores de cabeza. Más de un tercio presentan dolor de cabeza, que representan el 37%, conjuntivitis alérgica asociada, y un estudio francés refiere que el 52% presentan síntomas oculares, picazón de los ojos, en un 51%, ojos llorosos, 39%, ojos rojos, 7%, y párpados hinchados en un 4%.
Las otitis medias, ¿no? Que es probable por una disfunción tubárica, que se incrementan los casos de otitis media con efusión y con otalgia, ¿no? Incluso hay pacientes que llegan y me refieren no temas de una otitis media, pero sí problemas de prurito, ¿no? Y están relacionados a un tema rinítico, o aquellos pacientes que también aquejan de plenitud óptica. A veces los oídos se tapan, se destapan, como cuando uno viaja en avión o cuando uno viaja a la sierra, ¿no? En la rinosinusitis, sí, hay reportes que indican que el 50% de adultos y el 43% de niños en edades comprendidas entre los 4 y 17 años han presentado sinusitis crónica, ¿no? Debido, siendo alérgicos, por una posible alteración inmunológica del tejido que favorece pues, la proliferación bacteriana. La tos puede ser debido al goteo postnasal o la hipersensibilidad de las terminaciones nerviosas aferentes debido a los cambios inflamatorios. Es decir, lo ideal es pues, que te llegue a veces el paciente con los síntomas clásicos, ¿no? Congestión, rinorrea, estornudos, prurito, pero también es un paciente que te puede venir, el familiar viene y te dice, o la mamá o el papá dicen, el niño presenta tos, ¿no? Ya le han examinado y no le encuentran ningún origen, y puede ser que tenga ese tipo de problemas. Cuando tenemos niños pequeños, ¿sí? Hasta los 7 años de edad, 8 años, así como evaluamos el tema rinítico, siempre evaluar el tema de oídos por la asociación de la rinitis con problemas de otitis medias de tipo serosas, secretoras, ¿sí? Y que la única manifestación de esta suele ser la hipoacusia. El reflujo gastroesofágico, ¿no? También es una enfermedad emparentada a través del aumento de la presión intratorácica negativa desarrollada por los pacientes al inspirar por la nariz obstruida, y hay encuestas que respaldan esta propuesta entre el 23 al 30% de pacientes. Y resulta ser cierto porque en la práctica clínica me he topado a muchos pacientes que tienen síntomas riníticos y se asocia el reflujo gastroesofágico. En el caso nuestro, es el reflujo laringofaríngeo, pues, ¿no? Erupciones cutáneas, la alta prevalencia entre la dermatitis atópica y la rinitis alérgica, ¿no? Ambas condiciones implican respuesta de inmunoglobulina E a los alérgenos, así como infiltrados de mastocitos y eosinófilos. Siempre que ustedes tengan un paciente con sintomatología rinítica, preguntar si hay algún antecedente de atopia, ¿no? El asma bronquial es una enfermedad muy emparentada con la rinitis alérgica. Se menciona pues de que el 38 al 40% de los pacientes con rinitis tienen asma, y el 78 a 80% de los pacientes con asma llegan a tener rinitis, ¿no? Y los flujos nasales y los mediadores inflamatorios son los mismos, y se ha informado de una hiperreactividad bronquial y una disminución del flujo respiratorio forzado del 25 al 75% del volumen pulmonar como marcador temprano de afectación pulmonar bronquial, en pacientes con rinitis alérgica. Tanto así que muchas de las veces los pacientes asmáticos son tratados por la enfermedad, pero no se ve una mejoría, ¿no? A pesar de que están bien tratados, porque no se está tratando el problema rinosinusal, ¿no? El tema de una rinitis alérgica. Entonces eso impide que haya una mejoría tipo bronquio pulmonar, ¿no? Definitivamente, pues todo paciente que sufre de rinitis, no todo, pero muchos de ellos van a tener alteraciones del sueño, y esto debido a la obstrucción nasal por la inflamación que existe, y esto conlleva lo que serían las apneas del sueño. La clínica y diagnóstico de la rinitis alérgica, el diagnóstico de todo tipo de rinitis es clínico, ¿no? Nosotros tenemos que basarnos en una buena anamnesis, donde la rinorrea acuosa, los estornudos en salva, la obstrucción nasal, el prurito, el lagrimeo, la fotofobia, la tos, la cefalea, la respiración bucal, las ojeras que podemos encontrar, los pliegues nasales, ¿no? Los pliegues de Penny Morgan están a nivel de los ojos, y el pliegue nasal horizontal. O sea, todo esto, una buena anamnesis, una buena evaluación física. Si nosotros hacemos el examen físico basados en la rinoscopía anterior, que no es otra cosa más que introducir un espéculo nasal dentro de las fosas nasales, y con una luz poder ver las características de los cornetes, que son las estructuras que están en la pared lateral de las fosas nasales, que los vamos a encontrar pálidos o violáceos,
grandes o hipertrofiados, o una rinorrea acuosa, o de repente encontramos unos cornetes hipotróficos, ¿no? Eso es en el caso de la rinitis seca o ocena. Aquí en este caso, hablando de pálidos y violáceos o hipertróficos y con una rinorrea acuosa, más estaríamos frente al tipo de rinitis alérgica, ¿no? La exploración complementaria sería la endoscopía, la nasoendoscopía, nasofibroscopía, que puede ser con un telescopio rígido o un fibroscopio flexible, ¿no? La rinomanometría acústica, la tomografía, que ya estaría más indicada en procesos tumorales, como en los poliposis, por ejemplo, o en la rinosinusitis crónica, ¿no? Y análisis de la secreción, que sí se debería hacer para descartar una rinitis no alérgica eosinofílica, ¿no? La tomografía en realidad solamente para mencionar, pero no es que un paciente con rinitis se le tiene que hacer tomografía, no, no es así. El diagnóstico patogénico, lo que se debe determinar la eosinofilia en sangre periférica, pero no suele exceder al 15 o al 20% y no es específico de atopia, pues, ¿no? O sea, también podríamos encontrar en pacientes con parasitosis. La inmunoglobulina E elevada en pacientes atópicos no es específica de problemas alérgicos. La citología nasal, donde la mucosa nasal no presenta polimorfonucleares eosinófilos, no son específicos de alergia porque los procesos inflamatorios de rinitis pueden tener también una eosinofilia, ¿no? Y la determinación de las proteínas catiónicas del eosinófilo, que es liberada por los polimorfonucleares eosinófilos durante el proceso inflamatorio y se miden mediante técnicas radioinmunológicas, ¿no? Indican la participación de eosinófilos durante la rinitis y su actividad. El diagnóstico etiológico, los famosos test in vivo, los test in vitro. Los test in vivo son pruebas cutáneas como el FRIT test, que está recomendado en este tipo de patología porque eso sí nos va a dar el diagnóstico, ¿no?, de una rinitis alérgica, y se dice que en la intradermorreacción del 0.01 a 0.5 mililitros de antígeno en la dermis, y se mide la reacción en 10 a 20 minutos con un papilímetro y que son pruebas de provocación nasal, también se lo puede hacer, ¿no? El test in vitro permite conocer alergenos a los que el paciente es sensible, ¿no? Indican la sensibilidad, pero no la etiología. Para sospechar de etiología se debe existir con concordancia entre el desencadenante y el cuadro clínico, y el RAS, que permite determinar valores de inmunoglobulina E específicas. Es decir, para poder yo diagnosticar a una rinitis alérgica, le tengo que tipificar la inmunoglobulina E sérica específica, ¿no? Y un prick test, que serían los exámenes que me ayudarían con el diagnóstico. Ahora, yéndonos al tratamiento farmacológico, todo paciente que sufre de rinitis alérgica, existen medidas generales, ¿no? Una de ellas es indicarle, pues, que se aleje de lo que él sienta que le causa los problemas, ¿no? En este caso, si es el polvo del ambiente, se debe limpiar, pues, ¿no?, con un trapo húmedo. Evitar el pelo de las mascotas, ¿no? Las mascotas en casa, o limpiar el lugar donde las mascotas duermen. Evitar la exposición a determinadas sustancias odoríferas, ¿no? Que son irritantes. Bueno, en fin, medidas generales. Y después de las medidas generales viene el tratamiento médico, que ya sería en base a corticoides, por ejemplo, de uso tópico, ¿no? Y aquí tenemos una lista de ellos, ¿sí? Que pueden ser la beclometasona, budesonida, fluticasona, mometasona, todas ellas de uso tópico intranasal, ¿no? También tenemos medicamentos tópicos como los antihistamínicos tópicos, como la acelastina. En nuestro medio lo tenemos combinado, viene acelastina con fluticasona, que es la famosa el famoso Bucelaz, que lo tenemos recién antes de la pandemia, casi 2 años y medio, ¿no? Y ha demostrado tener un buen efecto en el control de los síntomas de esta enfermedad. Y tenemos los antihistamínicos de primera y segunda generación, ya los conocemos. Los de primera generación generalmente no los estamos usando, ¿no?, por su efecto sedante y debido a que cruzan la barrera hematoencefálica, pero los de segunda generación sí se usan, pueden ir desde la bilastina, cetiricina, desloratadina, evastina,
fexofenadina, levocetiricina, la loratadina, como dije, la melastina, la rupatalina, ¿no? Que tienen poco efecto sedante y algunos de ellos casi ningún efecto sedante, ¿no? Además de ello, tenemos otro listado de medicamentos como el cromoglicato sódico, que es un inhibidor de la degranulación del mastocito, y esto lo que permite es se lo indica, ¿no? En pacientes cuyo síntoma principal es la rinorrea y es el bromuro de hipatropio, lo tenemos en nuestro medio, es un medicamento tópico que se le llama Bria, ¿sí? Los vasoconstrictores, que los tenemos también en sistémicos y en tópicos, que son los derivados imidazólicos, son las famosas fenilefrina, pseudoefedrina, ¿no? Y los tópicos son la nafasolina y la oximetazolina. Entonces, los sistémicos hay que tener cuidado en nuestros pacientes si son hipertensos o cardiópatas, y los de uso tópico, el uso no se debe recomendar más allá de 5 a 7 días porque tiene efectos rebotes y estaríamos probablemente causando una rinitis farmacológica, ¿no? Los antileucotrienos, corticoides orales, también se los puede usar, pero en periodos cortos sabemos sus efectos adversos, ¿no? Los antileucotrienos, como el montelukast, ¿no? Que produce un bloqueo competitivo de leucotrienos y es un fármaco que se lo usa en pacientes asmáticos y en el caso de pacientes riníticos también, pero cuando la enfermedad está asociada a asma bronquial, ¿no? Y hay tratamientos alternativos como los anti-inmunoglobulina E, como el omalizumab, ¿sí? Y estos medicamentos pues han sido muy estudiados en el tratamiento del asma bronquial, que no tiene respuesta al tratamiento convencional, pero la FDA no lo ha autorizado en el uso de la rinitis alérgica, ¿no? Pero estudios demuestran pues que pacientes asmáticos que tienen rinitis y han tratados con omalizumab han mejorado de alguna forma la sintomatología, ¿no? La inmunoterapia, que es el tratamiento que se debe realizar en estos pacientes, ¿no? Con extractos de alergenos, ya sea vía subcutánea, sublingual, local, nasal, oral y bronquial. Ahora, estos tratamientos alternativos, ¿no? Generalmente están más a la mano de inmunólogos o alergólogos, que son los que se encargan de ese tipo de tratamiento. Ahora, así como hablamos de rinitis alérgica, también hay una rinitis no alérgica, ¿no? Y que es un gran grupo de patologías que presentan sintomatología bastante similar. Es decir, si nosotros por síntomas queremos diferenciar a una rinitis, el tipo de rinitis que presenta nuestro paciente no es fácil, porque son muy similares todas las manifestaciones clínicas, ¿no? De ahí que tenemos una rinitis crónica de tipo alérgica, que es la que ya se habló, la no alérgica y la rinitis mixta. Dentro de la rinitis no alérgica tenemos la rinitis inflamatoria y la rinitis no inflamatoria, y dentro de las inflamatorias son las rinitis no eosinofílicas. Y dentro de las no inflamatorias tenemos a la rinitis extrínseca y a la intrínseca, ¿no? Y entre la extrínseca son las farmacológicas, las profesionales, las alimentarias, las ambientales, y las intrínsecas son las hormonales, son aquellas pacientes mujeres que en su menarquia o en su embarazo pues presentan un tipo de rinitis, ¿no? La rinitis del envejecimiento del anciano, la rinitis posicional, pacientes que refieren que cuando se acuestan de un lado o del otro sienten la obstrucción de ese lado del que se acuestan, la rinitis atrófica, que es la famosa ocena, ¿no? La rinitis vasomotora primaria, que se menciona pues que ya son los estadios posteriores de una rinitis alérgica, ¿no? No existe en realidad una clasificación estándar para la rinitis no alérgica. Una variedad de afectaciones se presentan con síntomas similares y se denominan rinitis no alérgicas. Las rinitis no alérgicas incluyen la rinitis vasomotora, rinitis gustativa, rinitis no alérgica con síndrome de eosinofilia, la famosa NARES, la rinitis ocupacional, rinitis hormonal, rinitis inducida por fármacos y la rinitis atrófica, ¿no? Otra entidad clasificada dentro o fuera de la rinitis no alérgica es la rinitis infecciosa. Estaríamos hablando de las rinitis víricas, pues, ¿no? El famoso resfriado común. Entonces, ya tratando de hablar de cada uno de ellos, la rinitis no alérgica con síndrome de eosinofilia o la famosa NARES constituye 1/3 de los casos de rinitis no alérgica, ¿no?
Síntomas perennes de congestión nasal y rinorrea acuosa, muy similar a la rinitis alérgica. Puede existir estornudos y prurito significativo. Los frotinasales se va a evidenciar eosinofilia sin hallazgo de la alergia sistémica según la evolución de la alergia cutánea o análisis de sangre. El tratamiento, la rinitis, en el otro caso de la rinitis medicamentosa, miren ustedes, pacientes que usan de manera crónica los IECA, los inhibidores de la angiotensina convertidora los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que se usan en pacientes de la hipertensión, los beta-adrenérgicos bloqueadores, la miloride, el prazosin, la hidro y la hidralacina, o sea, pacientes que usan este tipo de medicación pueden generar este tipo de problemas, una rinitis, ¿no? Psicotrópicos como la risperidona, la clorpromazina, la mitriptilina, fosfodiesterasas como sildenafilo, el tadalafil, bardalafil, medicamentos como el ibuprofeno, la aspirina, la gabapentina, ¿no? Son medicamentos relacionados a reacciones riníticas. Y lo que tiene que ver con rinitis no alérgica, podríamos hablar de la rinitis atrófica, la famosa ocena, ¿no? Que se caracteriza por la inflamación, la formación de costras, secreción purulenta y halitosis, ¿no? Y en el examen se puede evidenciar, estamos hablando de la rinoscopía anterior a una nasofibroscopía, encontramos costras amarillentas o verdosas con lesiones ulcerativas dentro de las fosas nasales y episodios de sangrados, ¿no? La rinitis atrófica primaria se presenta mayormente en climas cálidos como en la India y Arabia Saudita y se presenta en adultos y mayormente en mujeres asociados a procesos bacterianos como la Klebsiella ozonoeae y la Pseudomonas aeruginosa y el Proteus. La rinitis atrófica secundaria se asocia a pacientes mayores que han sido sometidos a cirugías nasales. Estamos hablando de lo que las cirugías que se hacen a nivel de los cornetes, como las turbinoplastías o turbinectomías extensas, ¿no? O también a traumatismos, radiaciones y enfermedades granulomatosas. Hablaríamos de la lepra, sarcoidosis, granulomatosis de Wegener, la sífilis. Muchos de estos van a presentar un síndrome de nariz vacía, como se le suele llamar, ¿no? A pesar de que el paciente pues tiene una nariz bastante amplia debido a que los cornetes están totalmente atróficos, ¿no? Pero el paciente aqueja obstrucción nasal. Llama la atención porque cuando uno mira las fosas nasales se encuentra con un calibre bastante amplio, ¿no? La rinitis vasomotora, que es más frecuente en mujeres y se aparece después de los 20 años, cuando uno usa descongestionantes, ¿no? En la atmósfera seca, contaminación del aire, alimentos picantes, el alcohol, cambios de temperatura, presión barométrica, los irritantes químicos tales como el humo, el ozono, los perfumes, aerosoles, choques emocionales y ciertos tipos de medicamentos pueden generar este tipo de sintomatología, ¿no? Se caracteriza por una rinorrea acuosa, obstrucción nasal y estornudos. Y el tratamiento está en relación a la causa que lo va a provocar. Y eso sería pues todo lo que corresponde a el tema de rinitis. Si tal vez alguien tenga alguna pregunta, alguna duda al respecto. Recording stopped. Doctor, una pregunta. Para cuando se refiere a rinitis intermitente, ¿se requiere los dos criterios de menos de 4 semanas y menos de 4 días a la semana? ¿O solo uno de los dos se requiere? Hablamos de intermitente cuando los síntomas duran menos de 4 días a la semana, ¿verdad? Menos de 4 horas. ¿Sí? Hablamos de persistente cuando la sintomatología dura más de 4 días y más de 4 semanas. Y estaríamos hablando del tipo de rinitis alérgica. Eso es en cuanto al tiempo, a la duración de los síntomas. Y en cuanto a la severidad, hablamos de un tema leve o un tema moderado o un tema grave, ¿no? Dependiendo si ya altera o afecta la calidad de vida de la persona. ¿Sí? Sí, doctor, está bien, gracias. ¿Alguien más tal vez que tenga una duda? Doctor, disculpe, en lo que respecta al tratamiento,
en el Word que nos dejaron en el EVA, ahí hablan sobre el antihistamínico intranasal, o sea, el uso de aerosoles, ¿no? La celastina que usted mencionó también y la olopatadina. Olopatadina. Ajá, para la rinitis alérgica y la no alérgica también tengo entendido. Claro, pero cuando la rinitis es del tipo no alérgica va a depender del tipo de rinitis no alérgica, ¿no? Y ahí se prefiere los corticoides tópicos, ¿no? Pero Claro. cuando es alérgica, bueno, sí, pues se prefiere, puede ser, como les decía, este medicamento que viene ya en combinación, tanto ¿cómo se llama? Acelastina con fluticasona, que es el Tucelas, ¿no? Ujú. Ya viene combinado, así que da muy buen resultado, ¿no? Y no tiene efecto sedante. Entonces, depende. De repente alguien me dice, pero doctor, yo prefiero usar antihistamínicos orales. Claro, o sea, uno tiene que iniciar, suelo decir yo, como una pirámide, ¿no? Es decir, de lo menos complejo a lo más complejo, ¿no? E incluso muchos pacientes responden muy bien a los lavados nasales isotónicos o hipertónicos, ¿no? Que no he mencionado durante la exposición, pero hay personas que al hacerse los lavados nasales con soluciones, ¿cómo se llama? Ya, cuando se hacen los lavados nasales con el cloruro, por ejemplo, muchos dejan de usar medicamentos, ¿sí? Porque les ayuda, sienten que les ayuda más y debemos entender porque el lavado nasal lo que hace es la limpieza, pues, ¿no? De las fosas nasales y de las partículas que son las que generan el estado inflamatorio. Uno de sus compañeros pregunta, ¿no? El tratamiento, dice, respecto a la inmunomodulación, si una persona es alérgica al pelo de su mascota, pero no quiere deshacerse de ella, entonces esa persona puede desarrollar una tolerancia. ¿Cuánto sería el tiempo para desarrollarla? La verdad que no existe tiempo, ¿no? E incluso se ha puesto últimamente, o se está poniendo últimamente en tela de juicio eso de la exposición al pelo de las mascotas o a la caspa de las mascotas. Entonces están mencionando de que la sintomatología no estaría siendo empeorada por el contacto con los animales, ¿no? O sea, eso ya está últimamente en estudio y no ven tanto beneficio en el retiro de las mascotas de la casa, ¿no? Pero sí, todavía en algunas literaturas lo mencionan. Los criterios para elegir el tratamiento quirúrgico en realidad es cuando existe pues hay un tipo de rinitis, ¿no? Que es una rinitis prácticamente tipo funcional, que es donde encontramos un septum nasal deformado o desviado, ¿no? Entonces, normalmente el septum nasal, como les decía, es la pared medial de la fosa nasal que divide a la fosa nasal izquierda de la derecha, pero por condiciones ya sea traumáticas o de nacimiento, el tabique termina desviándose, ¿no? Y esa deformidad genera en el tiempo una hipertrofia del lado que permite mayor espacio, una hipertrofia de cornetes, ¿no? Entonces las cirugías están dirigidas a aquellos pacientes que tienen esa deformidad septal y esa hipertrofia de cornetes. Incluso también se menciona el tratamiento quirúrgico en la cirugía, en las patologías como la ocena de la rinitis atrófica, donde lo que se hacen son colgajos a nivel de los cornetes, ¿no? La idea es tratar de reducir el espacio que se ha generado ahí y lógicamente aquellos pacientes que padecen de un tipo de rinitis que están emparentadas con la formación de pólipos, ¿no? Se menciona, se describe pues, en la literatura que hay pacientes que sufren de rinitis y que con el tiempo y su cronicidad desarrollan un síntoma, ¿no? Que es la hiposmia. Y la hiposmia es un predictor con el tiempo de que se va a llegar a formar pólipos a nivel de las fosas nasales y la cirugía estaría pues dirigida a estos pacientes, ¿no? Aquellos pacientes que tienen hipertrofia de cornetes, tabique desviado o que tienen la presencia de pólipos, ¿no? Intranasales.
¿Alguna otra pregunta tal vez? Doctor, ¿y en qué consiste el tratamiento de desensibilización o el desensibilizante? Que al paciente se le inocula en cantidades muy pequeñas, ¿no? De un determinado alergeno en periodos prolongados. Se habla de tratamientos de más de 6 meses, 3 años, y con eso se pretende que el paciente pues vaya desarrollando esa tolerancia al alergeno específico, ¿no? Pero eso, pues, como les decía, es un manejo que lo hace otro tipo de especialista, en este caso que son los inmunólogos o los alergólogos, ¿no? El común de nosotros, tanto los medicina general, los pediatras o los otorrinos, no hacemos ese tipo de tratamiento. Y tampoco ha demostrado, pues, eh, eficacia, ¿no? Son muy pocos los pacientes que responden a ese tratamiento. Yo he atendido varios pacientes que al final se han cansado de que los estén pinchando cada vez, ¿no? Y al final de cuentas siguen teniendo las mismas manifestaciones clínicas. ¿Alguna duda tal vez? Doctor, con respecto al tratamiento con el cromolín, porque lo mencionan, pero no, o sea, creo que no sé si es muy común para el tratamiento de rinitis alérgica, porque no lo escuchaba antes, más son los antihistamínicos. Dicen que es muy limitada para la rinitis no alérgica, ¿no? En este caso, yo estaba pensando si es que puede ser, por ejemplo, una rinitis no alérgica, em, por ejemplo, en área de trabajo, ¿no? A ciertas sustancias irritantes o que en esos casos me imagino que se puede usar el cromolín, ¿verdad? ¿O a qué se refiere o qué condiciones de rinitis no alérgica se podría aplicar ese tratamiento? En aquellos pacientes donde todos los demás tratamientos suelen estar contraindicados, porque es el único que no causa efectos adversos, se lo puede usar incluso hasta en recién nacidos, ¿sí? Por eso es que ese medicamento está como parte del arsenal del tratamiento de una rinitis, ¿no? El problema Claro. es que es difícil su adhesión. ¿A qué se refiere de su difícil adhesión? Porque lamentablemente se requieren dosis de hasta 4 o 6 veces al día, ¿no? Por eso, pero de ahí sí es verdad que no es muy usado, ¿no? Más preferimos el uso de corticoides o antihistamínicos tópicos o sistémicos, ¿no? Ya, doctor. El cromoglicato disódico. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? ¿No? Ok, jóvenes. Entonces ha sido un gusto. Nos estamos reencontrando con algunos en la rotación práctica. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.